I want to share a word with you this morning. Quiero compartir una palabra con ustedes en esta mañana. I'm going to be quick. Voy a ser rápido. No, I'm going to be quick. Voy a ser rápido. Because as you see, Porque como ven, there's a lot of things we're doing here hay today. muchas cosas que estamos haciendo aquí hoy. Amen? Amén. So I need you to tell me, Necesito que me diga, Pastor, be quick. pastor, apúrete. You didn't say it. All right, I love y'all. They knew better. No. We're going to read a couple of verses today. Vamos a dar lectura a algunos versículos hoy. Can we go to the Gospel of Mark, Vamos a ir al libro de Marcos, chapter 16, capítulo 16, verse 1 to verse 14. versículo 1 al 14. We're going to go through the journey Vamos a ir a una jornada of the resurrection story. de la historia de resurrección. Amen? Amén. All right. Amén. The word of God's written in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. If you don't have the Bible, Si no tienes la Biblia you don't have a Bible app, ni aplicación de la Biblia, look at the screen. mira la pantalla. We hooked you up. Te juqueamos. Te juqueamos. And when the Sabbath was passed, Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Simon, he had brought sweet spices that they might come and anoint him. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. And very early in the morning, say early in the morning, the first day of the week, they came unto the tomb at the rising of the sun. Muy de mañana, repetí conmigo, muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro recién salido el sol. And they said among themselves, who shall roll us away the stone from the door of the tomb? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? That's a good question. Esa era una buena pregunta. And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. And entering into this tomb, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were affrighted. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. And he said to them, be not frightened, yet you see Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirar en el lugar en donde lo pusieron. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, don't look for him no busques por él in a dead place, en un sitio de muerte, because he is not there. porque él no está allí. But go your way and tell his disciples and Peter that he has gone up before into Galilee. They shall yet see him. And he said this, he said upon you. Pero y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí los veréis como os dijo. And they went out quickly and they fled from the tomb, for they were trembling and were amazed. Either said they anything to any man, for they were afraid. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, I got to talk yo tengo que hablar of the greatness of God. sobre la grandeza de Dios. Regardless No importando how I see things cómo yo veo las and how I cosas feel about y things. cómo yo me siento de las Because the cosas. tomb Porque la tumba is empty. está vacía. And when Jesus was risen early that first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out with whom he had cast 7 devils. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. And she went and told them that he had been with him, and they mourned and they wept.
Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. And they, when they had heard that he was alive and he had been seen by her, watch this, they believed not. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, miren esto, no lo creyeron. After he appeared in another form unto two of them, they walked and they went into the country. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. And they went and told upon the residue, either the residue, either believed they them. Wow. Okay. Got tongue tied for a second there. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros y ni aún a ellos les creyeron. Afterward, he appeared upon the 11, and they had sat and met, and upbraided them with their unbelief and hardened of their hearts, because they believed not them which had seen him after he was risen. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Go like this. Esto, suspira, Have a seat. toman un asiento. I want to talk to you for a few seconds Quiero hablarles por algunos minutos under the title, bajo el título The Power El poder of Resurrection. de la resurrección. The power El poder of resurrection. de la resurrección. Today we are celebrating the resurrected Christ. Hoy estamos celebrando al Cristo resucitado. This story, this biblical story, Esta historia bíblica is also a historical event. también es un evento histórico. It's considered an historical event Es considerado un momento histórico because it changed history. porque cambió la historia. Amen. Amén. In other words, En otras palabras, when you read the history, cuando lee la historia, no man ningún hombre has done ha hecho what our Lord and Savior has done. lo que nuestro Señor y Salvador ha hecho. He died Él murió and he y resurrected. resucitó. I don't know you're happy about that. Yo no sé si está emocionado por eso. 'Cause I don't care what you believe in. Porque a mí no me importa lo que tú creas. I don't care what is your belief. A mí no me importa lo que tú creas. My belief Mi creencia changed history. cambió la historia. And the only person I know, Y la única persona en la cual yo conozco and I'm sure y of, estoy asegurado that died and que resurrected, murió y resucitó, his name is Jesus. su nombre es Jesús. It's also También a doctrinal truth, una verdad doctrinal, because it's based on our faith. porque es basada en nuestra fe. When you read the Bible, Cuando lees la Biblia, the resurrection is the central message of the Bible. la resurrección es el mensaje central de la Biblia. You cannot read about Christ No puedes leer sobre Cristo and you cannot preach Christ ni predicar a Cristo unless you believe and preach the a resurrection. menos que tú creas y predica la resurrección. Because he rose again, Porque Él se levantó de I nuevo. got faith. Yo tengo fe. Because he rose again, Porque Él se levantó de I nuevo. believe Yo creo that he is the Son of God, que Él es el Hijo de Dios, the one and only, el who único gave his life for humanity. que dio su vida por la humanidad. But if you don't know the story, Pero si no conoce la historia, let me help you. déjame ayudarle. Allow me to give you a synopsis. Permíteme darte un resumen. Let's go through a journey Vamos a ir por una jornada of the story of Christ. de la historia de Jesús. The Bible says La Biblia dice that humanity que la humanidad was living in sin. estaba viviendo en pecado And the result of their life y el resultado de su vida was to be eternal death. era muerte eterna. But there was a conversation Pero había una in conversación heaven en los cielos between
between the Father, Son, and the Holy entre el Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, saying we gotta send somebody diciendo tenemos que mandar a alguien that will be the second Adam, que va a ser el segundo Adán, that will restore humanity. en la cual va a poder restaurar la humanidad. And the Son said, Y el Hijo dijo, send me, mándame a mí, I will be the candidate yo voy a ser el that will candidato die for en humanity. la cual va a morir por la The humanidad. Bible said La Biblia dice that he emptied himself, que se despojó de sí mismo, but he did not diminish his identity. pero no disminuyó su He did identidad, not diminish his authority. no disminuyó su identidad. He took upon him flesh, Él tomó y se puso carne. became a born servant, Él fue un siervo became in the likeness of man, y se puso en la semejanza del hombre and he walked among us. y caminó entre nosotros, He was still 100% God aún siendo 100% Dios and 100% y human. 100% humano. He was holy, Él era santo, he was perfect, perfecto and he was still God. y aún siendo Dios. The Bible says La Biblia dice that God chose a woman que Dios escogió una who mujer was a virgin. quien era Her virgen, name was Mary. su nombre era María. Oh, the Bible says La Biblia dice that the Holy Spirit que el Espíritu Santo overshadowed her life vino sobre ella and told her, y le dijo, you will give birth vas a dar a luz to a son, a un niño, the Son of the living God, el Hijo del Dios and you will viviente. call him Tú lo vas a llamar Emmanuel. Emmanuel. That means Eso significa God is with us. Dios con nosotros. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Jesus Jesús is not the product no es el of producto a human seed, de una simiente humana, but he is the product pero es producto of a divine act of the power of del God. acto divino del poder de Dios. In other words, En otras palabras, he was sinless. él no tenía pecado. I'm trying to build this sermon for you. He was sinless Él no tenía pecado because he was not the seed porque él no vino de un simiente of the union of a man and a woman. de un hombre y una mujer. In other words, En otras palabras, he's holy. él es santo. And only something holy Y solamente algo santo can bear the sins of humanity. puede cargar el pecado de la humanidad. Allow me to tell you the story. Permíteme decirte la historia. The story says La historia dice that he preached the gospel que predicó el evangelio all over the world. por todo el mundo. But it came a moment Pero llegó un momento that the Pharisees que los fariseos and the y Sadducees los saduceos and all the haters y todos los odiosos tried to accuse Christ, trataron de acusar a Cristo, calling him llamándolo a a él false prophet, un profeta falso, calling him llamándolo a a él blasphemer, un blasphemia, calling him llamándolo a a él cult leader. un hombre de un culto opuesto, Good job. Calling him llamándolo a false teacher. un maestro falso, And to the point hasta el punto that que Jesus Jesús was brought in front of a council fue traído a frente de un consejo and he y él was accused fue acusado of things de cosas that he did not do. que él no hizo. Can I tell you what he did? Te puedo decir lo que él sí He hizo. healed the sick, Él sanó los enfermos, delivered the demon possessed. desató los demonios, He gave freedom. él dio libertad, He gave life. y vida, He gave él restoration. dio He restauración, gave power, dio poder, demonstrating demostrando the power of God. el poder de Dios. He's in front of a council. Él está al frente del consejo They're accusing him que lo están acusando of things he did not do. de cosas en las cuales él no hizo. They bring him to Pilate. Lo trajeron a Pilato Pilate looks at y him. Pilato lo mira a He él. says, I find no fault in Él this man. dice, yo no encuentro falta en este I'm hombre. going to let you choose. Voy a dejar que ustedes You escojan. choose Ustedes escojan what I do with him. lo que yo voy a hacer con The él. people El pueblo had a decision to make tenía una decisión en la cual tenía que tomar between Jesus entre Jesús or Barabbas. o Barrabás. And they shouted, Y ellos gritaron, crucify him. crucifíquelo, Crucify him. crucifíquelo, Crucify him. crucifíquelo. Can I remind you Te puedo llegar a memoria that a few moments ago, que algunos momentos atrás, when he descended from the highest mountain, cuando él descendió de la cima de una montaña, the same people los mismos that shouted, crucify him, que gritaron were crucifíquelo the same people fueron los mismos that que shouted, gritaron Hosanna, 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 Hosanna. the Lord is our El Savior. Señor
él es la misma that they persona worship in one season, en la cual adoraban en una temporada, but now they shall crucify him. pero ahora les gritan, crucifíquenlo. Jesus Jesús now is at the hands of a Roman government, ahora está en las manos del gobierno romano where now he is wounded, y herido, beaten up azotado to the point hasta el punto that he has wasted all his energy. que él ha gastado toda su energía. The Bible says La Biblia nos dice that with every whoop he received, con cada latigazo en la cual él recibió, blood sangre was shed off his body. fue derramada de su cuerpo. His body Su cuerpo was ripped in pieces. fue azotado en pedazos. He Él that was innocent, que era inocente, he aquel that was wrongfully accused, que fue acusado injustamente, now is at the hands ahora está en las manos and at the mercy of men. y a la misericordia del hombre. Now he's being beaten Ahora está siendo azotado for our por transgressions. nuestras transgresiones. The Bible says, La Biblia dice, for he porque aquel that did not know sin que no conocía pecado took upon him sin, tomó en sí el pecado so that you and I could be sinless. para que tú y yo no tuviésemos pecado. The Bible says La Biblia dice he was wounded que fue herido for our por transgressions, nuestras rebeliones, bruised molido for our por iniquity, nuestro pecado, and the chastisement y el castigo de of our nuestra peace paz was fue upon sobre him. él, And y by por nos- every stripe y por nosotros he was healed. fuimos curados. He was whipped Él fue azotado for my mistakes. por mis errores. He was whipped Él fue azotado for my cheating. por mi engaño. He was whipped Él fue azotado because I was a liar. porque yo era He was mentiroso. whipped Él fue azotado Because I was adulterous. porque yo era adúltero. He was whipped Él fue azotado because I was a thief. porque era robaba. Un ladrón. He was whipped Él fue azotado because I was unfaithful. porque no era fiel. He took my Él punishment tomó mi and castigo placed it upon his y body. se lo puso en sí. Now Jesus, Ahora Jesús, tired, afflicted, cansado y afligido, has to carry a cross tiene que cargar una cruz. to the most hottest As- moment of the day. El momento más caluroso del día. Exhausted, Exhausto, tired, cansado, thirsty, sediente, wounded, herido, herido and alone. y solo. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Tired, Cansado, wounded, herido, exhausted, exhausto, thirsty, sediente and alone. y solo. I'm going to go this way. Voy a ir aquí. Tired, Cansado, wounded, herido, afflicted, afligido, thirsty, sediente alone. y solo. I'm going to go this way. Tired, Cansado, wounded, herido, afflicted, afligido, thirsty, sediente alone. y solo. But he carried a cross Pero él cargó una cruz because he had an assignment. porque tenía una asignación. He gets to the place Él llega al lugar called Golgotha. llamado Gólgota And there we experience y allí experimentamos 7 powerful words 7 palabras poderosas that he declares en la cual él declara even in his suffering. aún en sufrimiento. He reminds us again Él nos trae a recordar of the love he has for us. sobre el amor en la cual él tiene para con That nosotros. on the cross, Que en la cruz, afflicted, afligido, wounded, herido, thirsty, sediente, tired, cansado alone, y solo, he has the power tiene el poder to declare para a declarar word una that palabra today, que hoy if en it wasn't día, for the word of God, si no fuese por la palabra de where Dios, will we be? ¿a dónde estuviésemos? The Bible says La Biblia dice that the last word he spoke, que la última palabra en la cual él dijo, there was an earthquake la tierra se estremeció, upon the earth. la tierra se estremeció, The skies los cielos went dark. se oscurecieron,
The Bible says La Biblia dice that the veil in the temple que el velo del templo broke in half. se rasgó en dos. In other words, En otras palabras, his death su muerte removed removió what hindered me lo que impedía que yo to get access to his presence. pudiese tener acceso a su presencia. Because in this presence of God, Porque en la presencia del Señor there's not only presence, no hay solamente presencia, but there's a mercy seat. pero hay un asiento de misericordia. Y'all missed it. No lo captaron. That means in his presence, Eso significa que en su presencia there's mercy, hay misericordia, there's grace, hay gracia, there's forgiveness, hay perdón, there's love. hay amor. I don't know about you. Yo no sé de ti. I thank God Yo le doy gracias a that when Dios the veil broke, que cuando se rasgó el velo, I was given access yo fui dado acceso to the presence of God. a la presencia del Señor. All right. He died on the cross. Él murió en la cruz. The truth is, La verdad es, he didn't die. él no murió. He gave his life. Él dio su vida. He says, Él dice, I give my life. yo doy mi vida. Nobody can take it from me. Nadie me la puede And quitar. I'm going to take it back. Y yo lo voy a tomar de nuevo. He's brought down from the cross. Él es bajado de la cruz He's placed in a tomb y puesto en una tumba that was not even his. que no era para él. It was borrowed. Fue cogido prestado. Fue prestado de cachete. Watch this. Miren esto. He's born from a virgin. Él es nacido de una virgen. He's holy. Él es santo. He's in a tomb Se encuentra en una tumba that ain't his. que no es de él. I have to say it again. He's born from a virgin. Él es nacido de una virgen. He's holy. Él es santo. He's in a tomb Él está en una tumba that doesn't belong to him. que no le pertenece a él. So that means Eso significa that I know que yo sé that my Lord que mi Señor is all powerful. es todopoderoso. Watch. Miren, For 3 days, por 3 días he's in the tomb. está en la tumba, But early Sunday morning, pero temprano en la mañana del domingo something happened. algo sucedió. There was another earthquake Había otro estremecimiento de in la the tierra spiritual world. en la vida. En el reino espiritual había un temblor de tierra porque el infierno no pudo resistir Because hell couldn't resist el poder the y power la autoridad and the authority de Dios. of God. So the earth Entonces la tierra had to spit out Jesus, tuvo que escupir a Jesús. and the tomb Y la tumba had to give him access le tuvo que dar acceso. because the tomb Que la tumba was not his. no era de él. Now, Ahora, the tomb ain't his. la tumba no era de él. I just told you, Ya acabo de decir, he's born él es nacido from a virgin, de una virgen, not a product of human conception. no producto de concepción humana. He's holy. Él es santo. The tomb La tumba is not his. no es de él. Can I tell you why? Te puedo decir el por qué. Because the wages of sin Porque el pecado el pago del pecado is death. es muerte. You missed it. No lo captaron. He was born from a virgin. Él fue nacido de una virgen. He's holy. Él es santo. He has no sin. No tiene pecado. The tombstone La tumba ain't his. no es de él. In other words, En otras he palabras, doesn't belong there. él no pertenece ahí. He's holy. Él es santo. And because he's holy, Porque él es santo. death has no power over his La life. muerte no tiene poder sobre su vida. Aleluya. Now the story starts in the book of Mark. La historia comienza en el libro de Marcos. Just to let you know, Para dejarles saber, all 4 gospels todos los 4 evangelios speak about the resurrection of Christ. hablan sobre la resurrección de Cristo. But I like Mark Pero me encanta como lo pone Marcos. because Mark kind of pinpoints certain things Porque él indica algunas cosas that I'm going to use for you today en la cual te voy a decir hoy. to tell you Para decirte that the power of resurrection que el poder de resurrección is not only historical,
historical, no es solamente histórico, not only doctrinal, no solamente doctrinal, it's personal. pero es personal. That the resurrection of Christ Que la resurrección de Cristo is not only something that changed history, no es solamente una cosa que cambió la historia it's not only what I believe in, o lo que yo crea, but it also did something for my life. pero también hizo algo para mi vida. The Bible La says Biblia dice that these women que estas mujeres went fueron and prepared y prepararon spices especies and ointments to preserve the body. para preservar el cuerpo They went y fueron to make sure the corpse of Jesus para asegurarse que el cuerpo de Jesús can last a little longer. pudiera preservarse un poquito I have a más. problem with that. Yo tengo un problema con eso. If you know Si tú sabes that he's born from a virgin, que Él es nacido de una virgen, he's holy, Él es santo, he has no sin, no tiene pecado he has all power, y Él tiene todo el poder, and he told you y Él te dijo a ti, a couple chapters before, algunos capítulos anterior, I give my life yo doy mi vida and I take it back. y yo la tomo de nuevo. He tells the disciples, Él les dice a los I'm discípulos, going to die, voy a morir, but on the third day, pero en el tercer I'm going día to rise again. voy a resucitar. I have de an nuevo. issue with the text. Tengo un problema con el versículo. Why are you preparing spices Porque está preparando especies to preserve a body para preservar un cuerpo when you know he's Christ? cuando tú sabes que Él es Cristo? Why ¿Por qué are you preparing estás to preparando preserve a body preservar un cuerpo when your faith should tell you cuando tu fe te debe indicar that he is a risen king? que Él es el Cristo resucitado? So they're preparing Entonces están preparando because the issue is porque el problema es disbelief. la incredulidad. It's not an issue of believing. No es una situación de creer, It is an issue of conviction. sino de convicción. Disbelief El no creer is the refusal to accept es rehusar aceptar that something is true que algo es verdad. because Porque there's no conviction no hay convicción if you don't believe it. si no lo crees. But the good thing is Pero la cosa buena es that you and I que tú y yo don't live by what we see. no vivimos a través de lo que vemos, We live by faith. sino a través de la fe. I'm trying to preach. I'm trying to help you out. In other words, En otras palabras, we believe creemos, even though we didn't see it. aunque no lo vimos, He is still king. Él aún sigue siendo rey. He's risen. Ha resucitado. He tells us Él nos dice in this text en estos versículos that the power of resurrection que el poder de resurrección allow us to walk by faith and not by sight. nos permite caminar a través de la fe y no por nuestra vista. Watch the text. Mira los versículos. They're preparing spices Están preparando especies to preserve a dead body. para preservar un cuerpo muerto. One problem. Un problema. The second problem is, El segundo problema es, mija, hay una piedra tan grande. girl, there's a big stone. ¿Quién la va a mover? Who is going to move it? Second problem. El segundo problema. First problem, El primer problema, I'm preparing estoy to preparando preserve a body. preservar un cuerpo. But in reality, Pero en realidad, I shouldn't be preparing to preserve anything yo no debiera ser preparando nada para preservar nada. because he's risen. Porque Él ha resucitado. He's the king. Él es el rey. The second problem El is segundo problema es, there's a stone. hay una piedra. Who is going to remove the stone? ¿Quién va a remover aquella piedra? Second problem. El segundo problema. But what's interesting about the story Pero la parte interesante de la historia is that even though they're still preparing, es que aunque están preparándose, even though they know there's a stone, aunque saben que hay una piedra, they're still walking. aún sigue caminando. You missed it. No lo captaron. They're saying, Ellos están diciendo, I don't know. yo no sé.
How are we going to move the stone? ¿Cómo vamos a mover aquella piedra? I don't know Yo no sé how we're going to get to the body, cómo vamos a llegar a ese cuerpo, but I'm going to walk, pero voy a caminar hoping esperando that when I get there, que cuando yo llegue, the stone la piedra is moved away. está movida. The Bible says La Biblia dice, faith is the substance la fe, la sentencia, of the things hoped for, aquellas cosas esperado, but the conviction pero la convicción of the things not yet seen. de las cosas que aún no visto. She didn't see the stone move, Ella no vio que se movió la piedra, but she has faith pero tiene fe that God has risen. que Dios ha resucitado. That means Eso significa that you don't know que tú no sabes how God's going to do it, cómo Dios lo va a hacer, but you keep on walking. pero sigues caminando. Have you ever had a season in your life ¿Has tenido una temporada en tu vida that you're going through hardship que tú estás atravesando momentos difíciles and you don't know how you're going to get out of y it, tú no sabes cómo va a salir de eso, but you keep on trusting? pero sigues confiando? Because when you're moving, Porque cuando tú te mueves, it is an action of faith. es una acción de fe. Because faith is not to stand still. Porque fe no es para detenerte, Faith is to move. sino moverte. Faith is to continue Es para continuar to believe creyendo that God's going to do something. que Dios va a hacer algo. Let me prove it to you in the Bible. Déjame probarlo a través de las escrituras. Abraham Abraham was told to sacrifice Isaac. fue indicado sacrificar a Isaac. The Lord tells him, El Señor le dice, this is the destination, esta es la destinación and he is the sacrifice. y Él es el sacrificio. You missed it. No lo captaron. This is the destination. Esta es la destinación. He is the Él sacrifice. es el sacrificio. The story says La historia nos dice that Abraham que Abraham prepared. se preparó. He gets to the destination. Él llega de la destinación He gets the altar ready. y arregla el altar. Isaac looks at the altar. Isaac mira al altar He says, y Father, dice, Padre, we got the wood. tenemos la leña We got the altar. y tenemos el altar, But where's the sacrifice? pero ¿a dónde está el sacrificio? Abraham says, Abraham dice, the Lord el Señor is going to provide. va a proveer. See, I wish somebody understand what I'm trying to say this morning. Sometimes Algunas veces you don't know how God's going to do it, tú no sabes cómo el Señor lo va a hacer, but you trust in the Lord pero confías en el Señor. that God will remove what he has to remove Él va a remover lo que necesita remover so you can see the manifestation of God in your para life. que tú puedas ver la manifestación de Dios en tu vida. What gets me sometimes, Priscilla, Lo que me cautiva es a veces, Priscila, that sometimes God omits que algunas veces el Señor falta some information de darnos alguna información in our walk. en nuestro caminar. If he was to tell me Si Él me dice a mí I was going to get backstabbed, que yo me iban a apuñalar, if he was to tell me si Él me dijera, they're going to make fun of me, van a mofarse de mí, they were going to talk bad about me, van a hablar mal de mí, that's going to help me. eso me va a ayudar. But the good thing is Pero la cosa buena es that when you trust God, que cuando tú confías en You Señor, know tú sabes that he will make your path straight. que Él va a enderezar tus caminos. It's interesting Es interesante that sometimes in our que life algunas veces en nuestra vida we go through things. nosotros lidiamos con cosas It's all to test your faith. para probar nuestra fe. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, the power of resurrection el poder de resurrección allow me to walk by faith me permite caminar a través de la fe and not by sight. y no por lo que yo he visto. She gets to the tomb. Ella llega a la tumba Mark said there's one angel. y Marco dice que hay un ángel, There are two angels. hay dos ángeles. But Mark is just specific in what's going Pero on. Marco está especificando lo que está sucediendo actual. She gets to the tomb Ella llega a la tumba and the angel tells her, y el ángel le dice, are you looking for Jesus? ¿está buscando a Jesús? The one that was crucified? ¿Aquel que fue crucificado? Oh, he risen. Oh, Él resucitó. He ain't here. Él no se encuentra aquí. You missed it. No lo captaste. She gets to the tomb. Ella llega a la tumba. There's a conversation. Hay una conversación. He tells her, Él le dice, you looking for Jesus? ¿tú estás buscando a Jesús?
The one that was beaten for your transgressions. Aquel que fue azotado por tus transgresiones. The one that was beaten for your disbelief. Aquel que fue azotado por tu incredulidad. The one that was beaten for your sins. Aquel que fue azotado por causa de tus pecados. Oh, he risen. Oh, Él ha resucitado. He ain't here. Él no se encuentra aquí. You missed it. No lo captaste. There's a conversation. Hay una conversación Need a tombstone. acerca de la tumba. He tells her, Él le dice a you ella, looking for Jesus? está buscando a Jesús, The one that was crucified? aquel que fue crucificado, Beaten up for your transgressions? azotado por tus transgresiones. Oh, he risen. Oh, Él ha resucitado. He ain't here. Él no se encuentra aquí. You missed it. No lo captaste. You looking for him? Está buscando por Él. He risen. Él ha resucitado. He ain't here. Él no se encuentra aquí. So the power of resurrection Entonces el poder de resurrección allows me to understand permite que yo pueda entender that death que la muerte is not my end. no es mi final. Aleluya. I'll take that. You missed it. 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 That means Eso significa that regardless of what I go que through in no life, importando lo que está sucediendo en mi vida, that no matter the suffering I go through, no importando el sufrimiento de la cual yo atraveso, death is not my final end. la muerte no es mi Because final. if I suffer with him, Porque si yo suffer con él, I shall resurrect with him. voy a resucitar con Él. Watch, watch, watch. Miren esto, Death la muerte is not my end. no es mi final. Because sometimes Porque algunas veces, when people look at your story, cuando personas miran a tu historia, they look at your tomb. ellos miran a tu tumba. I'm gonna preach this way. That's some good stuff. Oh, okay, you're over here. All right. When people are looking at your story, Cuando personas miran a tu historia, they have a tendency tienen una tendencia to go to your grave para ir a tu sepulcro. because they are hoping Porque están esperando that when they get there, que cuando lleguen allí, you're there. tú estás allí. Because Porque when they see all that you have gone through, cuando ven lo que tú has atravesado, when they see all the tears that you have cried, todas las lágrimas en las cuales tú has derramado and all the hair you y lost, todo el cabello que has perdido, they don't look at your story. ellos no miran a tu They historia. try to look at where you ended up. Ellos tratan de mirar tu final. But the Bible says, Pero la Biblia nos dice, because of the power of resurrection, porque el poder de resurrección, death is not my final la place. muerte no es mi lugar Because final. weeping will only do it a night. Porque el lamento solamente durará por un lado, But joy pero gozo shall come in the morning. vendrá en la mañana. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, death is not my final la place. muerte no es mi lugar final. I'm coming out. Voy saliendo. I'm gonna come out. Voy a salir. I'm coming out. Voy a salir. Voy a salir. Voy a salir. Aleluya. I don't know who I'm talking to. Yo no sé a quién le estoy hablando. I don't know who I'm telling the Yo story no to. sé a quién le cuento esta But I'm here historia. to tell you, Pero estoy aquí para death decirte is not your final que place. la muerte no es tu lugar final. This also shall pass. Esto también pasará. Tell your neighbor, neighbor. Dile a tu vecino, Death la muerte is not my final no place. es mi lugar final. My God. Watch the text. Miren los versículos. This conversation Esta conversación at the tomb en la tumba with an angel con un ángel and Mary. y María. And he tells her, Y le dice a ella, I need you yo necesito que tú to tell the disciples le digas a los discípulos and Peter. y a Pedro, You missed it. no lo captaron. Why Peter? ¿Por qué Pedro? Why you single out Peter? ¿Por qué tú señalaste a Pedro? Why not say just talk to all the disciples? ¿Y por qué no digas a hablarle a todos los discípulos? I had to search. Tuve que buscarles. Why Peter? ¿Por qué Pedro? Because Peter, Porque Pedro, in a couple chapters before, en algunos capítulos anterior, the Lord tells him, el Señor le dice a él, before the rooster crows 3 times, antes que ruja la gallina 3 veces, you're going to deny me. me vas a negar.
I don't know what you said, but that was good. I said gallina, I don't know. Rooster. Gallo, 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 gallo. 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 That's the cousin to the cousin, okay? All right. Resurrect. He tells Peter, Él le dice a Pedro, before I die, antes que yo muera, you tú are going to deny me me vas a negar 3 times. 3 veces. The angel tells the woman, Y el ángel le dice a la mujer, speak to the disciple, háblale a los discípulos. but I need you to give Peter a message. Pero necesito que le dé un mensaje a Pedro. Because Peter is walking Porque Pedro está caminando with guilt con culpabilidad over his life. sobre su vida. Yes. He's walking Está caminando with shame. con vergüenza. He's saying to himself, Él se está diciendo a sí mismo, how can I ¿cómo yo pudiese deny who he is negar quién él es? when he was the one Cuando él fue, that he told me, que él me dijo, launch your boat, lancha tu barco, throw your net, tira tu redes, redes, and get ready for a big catch. y alístase por una pesca grande. How can I ¿Cómo yo pudiese deny the one negar a aquel without just saying a word? que tan solo decir una palabra Rebuke the fever out of my mother-in-law's body. saca la fiebre de mi suegra? How can I deny ¿Cómo pueden negar the one that multiplied the fish and the bread? aquel que multiplicó los peces y los panes? How can I deny ¿Cómo puedo negar the one I saw walking upon the water? aquel que yo vi caminar sobre las aguas? So Peter Entonces Pedro was walking with guilt estaba caminando con culpabilidad and with shame y con vergüenza because he denied Christ. porque negó a Cristo. There are moments Hay momentos in our life en nuestra vida that we walk with guilt que caminamos con vergüenza and shame y culpabilidad, because sometimes porque algunas veces we deny who he is. hemos negado quién Él es. But the good thing about resurrection, Pero la cosa buena de la resurrección that it brings restoration. es que trae restauración. The power of restoration El poder de restauración allows me to understand. permite que yo pueda entender It doesn't matter how far in I am in my doubt no importa cuánto profundo yo esté en mi duda or in my sin o en mi pecado or in my iniquities. o en mis iniquidades. If I believe in the resurrected Christ, Si yo creo en el Cristo resucitado, he shall restore my life. Él va a restaurar mi vida He will restore my soul. y mi alma He will place my feet upon solid ground. y va a poner mi pie sobre tierra sólida. He tells her, Él les dice a ella, I need you to get Peter. necesito que tú busques a Pedro. Because ¿Por qué? you know when you believe in God, Tú sabes cuando tú crees en Dios, when you can forgive those cuando puedes perdonar a aquellos that do harm to you. que te hicieron daño, Let Peter know dejarle saber a Pedro that I know he's walking to shame. que yo sé que él está caminando con vergüenza I know he feels guilty y siente culpabilidad because he denied me. porque me negó. But let him know Pero dejarle saber that in the power of my restoration, que en el poder de mi restauración there's deliverance hay liberación for his life. para su vida. We should thank God Debiésemos darle gracias a Dios that God, through his resurrection, que Dios a través de la resurrección we have the ability tenemos la habilidad to be restored. para ser restaurado. That means Eso significa that no matter how bad my past is, que no importando cuán malo es mi pasado no matter how sinful I was, o cuán pecaminoso yo era, if I believe si yo creo, he is the risen Christ, Él es el Cristo resucitado. behold, He aquí, I'm doing something new. yo voy a hacer algo nuevo. The old things have passed. Las cosas viejas han pasado. Behold, something new I'm He making. aquí
las cosas serán nuevas. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, there's restoration hay restauración in his resurrection. en su resurrección. Watch the text. Miren los versículos. I'm almost ending. Ya estoy por finalizar. The first person La primera persona that he reveals himself to que él se revela is to Mary Magdalene. es a María Magdalena. Oh, y'all missed it. No lo captaron. Not to Simon, No a Simón, not to Peter. no a Pedro, Mary Magdalene. María Magdalena. When you read the verse, Cuando leen los versículos and Mary Magdalene goes to the disciples, y ella va a los discípulos listen, y dice, he's alive. mira, él está vivo. The text says Los versículos dicen they didn't believe him. que no le creyeron. We got to read after the comma. Tiene que leer más allá del coma. Because they said Porque dijeron that at one point, que al cierto punto Mary Magdalene María Magdalena was possessed by 7 demons. estaba poseída por 7 demonios. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Christ reveals himself Cristo se reveló to a woman a una mujer called llamada Mary. María. She goes to the disciples. Ella va a los discípulos She tells the disciples, y les dice a los discípulos, Chico, hey, yo lo vi con mis ojos. bro, I saw him with my own eyes. La tumba está vacía. The tomb was empty. Él no está ahí. He's not there. Yo fui. I went. La roca está fuera. The tomb is moved. La tumba está vacía. The tomb is empty. Ellos dicen, And they said, no te creemos. I don't believe you. ¿Sabes por qué? You know why? Porque antes de tú conocerlo, Because before you knew him, tú estabas poseída por 7 you demonios. were possessed by 7 demons. Lo lindo es The beautiful part is que el poder de su resurrección the power of his resurrection goes beyond va más allá what people see of de me. lo que las personas ven en mí. You missed it. No lo captaron. They didn't want to believe her Ellos no quisieron creerla a for ella 2 reasons. por 2 razones. She's a woman. Es una mujer Hello. And she has a past. y tiene un pasado. Let me break it down for you. Déjame desglosarlo para ti. They didn't believe her No le creyeron because she's a woman. porque es mujer. In their belief, En sus creencias, when you look at the Bible, cuando mira la Biblia, in the book of Genesis, en el libro de Génesis, it was a woman era una mujer that was tempted by the que enemy. fue tentada por el enemigo. And because she fell out of Y grace, porque ella cayó de la and gracia, Adam fell out of grace, y Adán también cayó de la gracia, now humanity y ahora humanidad is all sinful. también es pecaminosa. Watch this. Miren esto, The garden el jardín is a garden. es un jardín. Eve Eva is the woman es la mujer in the garden. en el jardín. In the book of Mark, En el libro de Marcos, Mary Marilyn María is a Magdalena woman es la at a mujer garden. en un jardín. Come on now. So I gotta bring you back to the beginning Entonces te tengo que regresar al principio and restore the woman. y restaurar a la mujer. But now I gotta deal with y'all guys Pero ahora tengo que lidiar con ustedes because you're judging her porque la estás juzgando according to her de past. acuerdo a su pasado. Tell your neighbor Decirle a tu vecino, the power of restoration el poder de resurrección goes beyond va más allá what people see of me. de lo que ven en mí. They did not want to believe her No que quisieron creerle because you have a past. porque tienen un I pasado. don't know who here Yo no sé quién aquí should be excited, debiese estar emocionado, but despite of my past, no importando de mi pasado, despite of my sin, no importando mi pecado despite of my mistakes, o mis errores, I still got the privilege aún tengo el to privilegio see the risen Christ. de ver a Cristo My resucitado. past Mi is pasado not attached to my future. no está aferrado a mi futuro. Because sometimes Porque algunas veces, when God restores you cuando Dios te restaura and you start talking y comienzas a hablar about the goodness of God, de la bondad de Dios you know some people, y ves a alguna persona así, esa es la loca, that's the crazy chick. esa es ella, That's her. esa es aquel loco. That's that crazy dude. Tacho, pero qué cosa. What?
It's interesting Es interesante that people will never see your transformation. que personas no podrán ver tu They'll only transformación see your y past. solamente ver tu pasado. But I serve a God Pero yo sirvo a un Dios who is the author and the consumer of my que faith. es el autor y consumidor de mi He fe. rewrites my Él story. escrita mi historia de nuevo. So excuse me, Con permiso, if you don't want to believe si me, no me quieres creer, I will keep the truth for myself. voy a permanecer con mi verdad yo mismo. The power of restoration El poder de resurrección allow us to walk by faith. permite que podamos caminar a través de la fe. The power of restoration El poder de restauración tells us nos dice a nosotros death que la muerte it's not our end. no es nuestro final. The power of El resurrection poder de resurrección brings restoration. trae restauración. And the power of Y resurrection el poder de resurrección goes beyond va más of allá what people see of me. de lo que las personas ven en mí. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, you know me about my past, tú conoces mi pasado, but you don't know me of my present. pero no conoces mi futuro. I know one day, at one point of my Yo life, sé que un día en mi vida I was messed up, yo estaba un reguero, all beat up, azotado, smutty like sin, apestoso a pecado, lost, perdido, without direction, sin dirección and without purpose. y sin propósito. But I met a man named Jesus. Pero yo he conocido That a un when I hombre met that man, llamado Jesús, el he cual transformed yo my life. Ese hombre me transformó Excuse en me, vida. Con permiso, because you cannot see, porque tú no puedes I ver have resurrected with que him. yo he resucitado con él. I'm going to give you the nugget of the text. Y te voy a dar la clave del versículo, The nugget of the text. la clave de los versículos. When you read the final verses, Cuando lees los versículos finalizando, it says dice that Jesus que Jesús appeared apareció to the disciples. a los discípulos. He appeared Él apareció to two men a dos hombres walking caminando in the street, en la calle, talking. hablando But what happened to Jesus? de lo que sucedió con Jesús. You missed it. No lo captaron. The verses say Los versículos dicen that Jesus que Jesús appeared apareció to the disciples, a los discípulos and he appeared y apareció to two men a dos hombres walking. caminando. You missed it. No lo captaron. The Bible says La Biblia dice that Jesus que Jesús appeared apareció to the disciples a los discípulos and y to two men a dos hombres walking caminando in the street. en la calle. The power of resurrection El poder de resurrección allows God permite que Dios to appear in my que situation. aparezca en mi situación. Oh, come on, Pastor. In other words, En otras palabras, in my disbelief, en mi in my incredulidad suffering, y mi in sufrimiento my pain, y mi dolor, through the power of resurrection, a través del poder de resurrección, he appears. Él se aparece. And when he appears, Y cuando Él se he aparece, reveals. Él revela. Yes. When he appears, Cuando Él aparece, he moves the doubt. Él mueve la duda. When he appears, Cuando Él aparece, he removes the fear. Él remueve el temor. When he appears, Cuando Él aparece, you believe again. tú crees de nuevo. When he appears, Cuando Él aparece, joy comes to your life. gozo viene a tu vida. When he appears, Cuando Él aparece, You got a new dance. tiene un nuevo danza. When he appears, Cuando Él aparece, you got a new shout. tiene un nuevo grito. When he appears, Cuando Él aparece, something got to change. algo tiene que When he cambiar. appears, Cuando Él the aparece, heavens got to open. los cielos se abren. I thank God Yo le doy gracias because a he Dios appeared. porque Él se aparece. But there's a big thing Hay una cosa grande in this text, en estos versículos, in the Bible. en la Biblia, It gives us the greatest message. que nos da el mensaje más grande, That through the power of que resurrection, a través del poder de resurrección I can partake puedo ser partícipe of his crucifixion, de su crucifixión his death, y su muerte and his resurrection. y su resurrección. That apart Que aparte of what we have learned, de lo que nosotros hemos aprendido, I'm able to take part puedo tomar parte of the death of Christ de la muerte de Cristo and the resurrection y of la Christ. resurrección de Cristo.
it tells me me dice a mí, that because he died, porque Él ha muerto, I have to die with him. yo tengo que morir con Él I need to resurrect with y him. resucitar con Él. It tells me Me dice that I can now be a partaker que yo puedo ser partícipe of the suffering of Christ. del sufrimiento de Cristo. The power of resurrection El poder de la resurrección allows me me permite a mí to put to death poner a muerte my old self, mi hombre viejo, to put to death poner a muerte my old mind, mi mentalidad vieja, to put to death poner a muerte my old walk, mi caminar anterior and put on y Christ. ponerme encima a Cristo. You missed it, you missed it, you No missed lo it. captaron. Because Porque I become partaker yo me pongo partícipe of his death. de su muerte. There's a removal Hay un desvestimiento of me. de yo mismo. Because the Bible says Porque la Biblia dice, he emptied himself. que se despojó de sí mismo. So now I get to experience Entonces yo puedo experimentar me be empty yo siendo vacío, of myself, vaciado de yo mismo, be naked, estar desnudo, die with him. morir con Él. And when I resurrect, Y cuando yo resucito con Él, I put on Christ. me pongo Cristo. That means Eso significa I'm partaker. que soy partícipe. Before, Antes I was just a stranger. era un extranjero, But the power of resurrection pero el poder de resurrección allows me me permite to become a son and daughter. ser hijo hija. The power of El resurrection poder de resurrección allows me permite to see Christ. que yo pueda ver a Cristo.